de este proyecto. Para la tercera parte de este proyecto, analizaremos los 5 puntos que se piden. Las instrucciones son las siguientes. En cuanto a la gestión que aplica a la autorización en materia de evaluación del impacto ambiental, contesta las siguientes preguntas. Para ello se deberá realizar una investigación bibliográfica o por Internet, así como el material revisado en clase y los comentarios del profesor emitidos en las clases. Comenzando con el primer punto, las instrucciones nos dicen que en el caso de que para el desarrollo del proyecto se requiera de remover vegetación forestal y por tanto se requiera del trámite a cambio del uso del suelo forestal, ¿cuál es la gestión ambiental que hay que realizar para obtener la autorización correspondiente? Pide indicar igualmente el fundamento legal de los trámites involucrados, incluyendo las leyes y los reglamentos correspondientes. Y nuestra respuesta es que cuando el desarrollo de un proyecto implique la remoción de vegetación forestal, es necesario realizar el trámite correspondiente de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Esta gestión ambiental se lleva a cabo ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, ya que ningún proyecto puede iniciar actividades que afecten ecosistemas forestales sin contar con esta autorización previamente. La gestión ambiental específica consiste en presentar una solicitud de forma formal ante Semarnat para obtener la autorización de cambio de uso de suelo. Esta solicitud pues, debe acompañarse de un estudio técnico justificativo, es decir, un ETJ, en el cual se justifique técnica y ambientalmente la viabilidad del proyecto, incluyendo la descripción del sitio, el tipo de vegetación afectada, los impactos esperados y las medidas de compensación ambiental que se adoptarán, como la reforestación o la restauración de otras áreas forestales. Todo esto pues lo hemos visto y platicado a lo largo de nuestro curso y es por eso pues que en este punto pues se desarrolla. Además, si el proyecto forma parte de una obra o actividad de mayor envergadura, también puede requerirse la presentación de una manifestación de impacto ambiental conforme lo establece la normativa ambiental aplicable. Y pues el fundamento legal para este punto se encuentra en las siguientes disposiciones. La primera es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el artículo 117, 118 y 119, en el que se establecen pues el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que solo puede llevarse a cabo si se cuenta con autorización previa. Igualmente, pues el artículo 118 prohíbe otorgar autorizaciones cuando el cambio afecte zonas con servicios ambientales esenciales, cuencas hidrológicas o áreas naturales protegidas. Y el artículo 119 es el que obliga a presentar un estudio técnico justificativo, como se mencionó previamente. Igualmente, pues la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección para el Ambiente en el artículo 28 señala que las obras o actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos, entre ellas la remoción de vegetación forestal, deben contar con una evaluación previa mediante la manifestación de impacto ambiental. Y el reglamento de la LGDFS en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, en los artículos del 3 al 18, se establecen todos los procedimientos, requisitos técnicos, plazos y criterios que deben cumplirse para obtener la autorización. En el 1.2, como dentro del proyecto que es motivo de análisis, se maneja gas natural, que es un material peligroso. ¿Con qué requisitos debe cumplir la gestión de evaluación de impacto ambiental, considerando el riesgo por el manejo de este material? Nuestra respuesta fue, cuando un proyecto implica el manejo de gas natural, este debe ser considerado dentro de la evaluación de impacto ambiental como un material peligroso debido a sus características físico-químicas, principalmente su inflamabilidad y potencial explosivo. En este contexto, la mía que se presente ante la autoridad ambiental debe contener de forma obligatoria un análisis específico de riesgo ambiental relacionado con el manejo de esta sustancia. El propósito de este análisis es identificar, evaluar y proponer medidas para prevenir y controlar los riesgos que el manejo del gas natural pudiera representar para la salud humana, los ecosistemas, los bienes naturales, materiales y la seguridad de las comunidades cercanas al proyecto. La gestión ambiental en estos casos debe cumplir con los siguientes requisitos específicos. Incluir un análisis de riesgo ambiental dentro de la mía
que contemple la identificación de sustancias peligrosas al utilizar, los volúmenes y condiciones de manejo, transporte y almacenamiento y uso, la elevación de posibles escenarios de emergencia, la estimación de consecuencias potenciales para el ambiente y la población, la medida de prevención, mitigación y control que se implementarán, los planes de contingencia y protocolos de atención a emergencias. Elaborar y presentar un estudio de riesgo ambiental cuando el nivel de riesgo lo amerite conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cumplir con la normatividad técnica aplicable en materia de seguridad industrial y manejo de materiales peligrosos, incluyendo las disposiciones en materia de señalización, capacitación del personal, monitoreo de condiciones de seguridad y almacenamiento adecuado. Fundamento legal aplicable. Los requisitos mencionados están sustentados en la siguiente legislación y normatividad ambiental mexicana. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, LEGEPA, artículo 28, establece que los proyectos que implican el manejo de material peligroso requieren una manifestación de impacto ambiental como requisito previo o autorización. Artículo 30 indica que la MIA debe contener una descripción de los riesgos ambientales generados por la obra o actividad. Reglamento de la LEGEPA en materia de evaluación de impacto ambiental, artículo 13, fracción quinta, dispone de las obras o actividades que implique el uso, transporte, almacenamiento o disposición de sustancias peligrosas, debe incorporar un análisis de riesgo ambiental como parte del contenido de la MIA. Artículo 17. Detalla los elementos, debe contener dicho análisis, incluyendo la identificación de peligros, evaluación de vulnerabilidades y propuestas de medidas y prevención y control. NOM relacionadas, NOM 018 STPS 2015, Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros por Sustancias Químicas Peligrosas, NOM 002 SEDG 2003, Condiciones de seguridad para instalaciones donde se maneje gas natural, NOM 003 SEDG 2004, Requisitos mínimos de seguridad para vehículos de transporte de gas natural. Em, Pasando al tercer punto, la instrucción pide, si el proyecto que se analiza aquí es una actividad altamente riesgosa del sector de hidrocarburos, indica qué tipo de estudios o análisis se requieren para atender la gestión en materia de riesgo. Em, Y nuestra respuesta es que cuando un proyecto pertenece al sector hidrocarburos y es clasificado como una actividad altamente riesgosa, debe cumplirse con una gestión ambiental y de seguridad rigurosa, enfocada en la identificación, evaluación y control de los riesgos inherentes a sus procesos, equipos o sustancias involucradas. Estas actividades, por su naturaleza, tienen el potencial de causar accidentes mayores como explosiones, incendios o derrames, por lo que están sujetas a regulaciones específicas en materia de riesgo ambiental e industrial. En dichos casos, además de cumplir con la evaluación del impacto ambiental, se requiere la elaboración y presentación de diversos estudios especializados de riesgo, los cuales deben ser evaluados y aprobados por la autoridad competente, que en este caso es la ASEA, que es la Agencia de Seguridad, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Eh, y se presentan a continuación cuatro estudios que deben, cuatro estudios requeridos que deben realizarse. El primero es el estudio de riesgo ambiental, que es un documento técnico que analiza los escenarios de emergencia asociados al manejo de sustancias peligrosas, como el gas natural, y evalúa su probabilidad y consecuencias. El segundo estudio es el análisis de riesgo, que es el más detallado, en el cual se identifican los peligros de manera sistemática y evalúa las consecuencias y frecuencias de posibles eventos no deseados y estima el nivel de riesgo total asociado a las operaciones pues, del proyecto que se está evaluando. El tercer estudio es el Programa para la Prevención de Accidentes, el PPA. Este es un documento obligatorio para las instalaciones clasificadas como de alto riesgo. En este documento se contienen las políticas de seguridad, procedimientos operativos, mantenimiento, capacitación del personal, gestión de cambios y medidas para prevenir accidentes mayores. Y el cuarto estudio es el plan de atención a emergencias, que en este documento se establecen los protocolos y acciones a seguir en caso de que ocurra alguna emergencia. Incluye esquemas de evacuación, brigadas de respuesta, coordinación con autoridades, comunicación de riesgo y atención médica. Y el fundamento legal aplicable a este punto es en la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial
y de protección al medio ambiente del sector de hidrocarburos, es decir, la ley de ASEA. En el artículo 5, las fracciones 1 y 3 se establecen las responsabilidades de ASEA para regular y supervisar las actividades del sector de hidrocarburos en materia de seguridad industrial y protección ambiental. Luego tenemos el reglamento de la ley de hidrocarburos en materia de seguridad industrial, operativa y de protección al medio ambiente del sector de hidrocarburos. En el artículo 36 se dispone que todas las instalaciones que realicen actividades consideradas de alto riesgo deben elaborar y presentar un PPA y un análisis de riesgo. Y en el artículo 51 se señala que que los proyectos que manejan sustancias peligrosas deben presentar un estudio de riesgo ambiental para su evaluación por parte de ASEA. Eh, y bueno, las normas oficiales mexicanas que se aplican son la NOM 018 STPS 2015, la NOM 028 STPS 2012 y la NOM EM 005 de ASEA 2017. Pues en estas normas oficiales mexicanas se, bueno, se habla sobre seguridad en procesos y equipos críticos que manejan sustancias de químicas peligrosas, se establecen los requisitos para la elaboración del programa para la prevención de accidentes, es decir, el PPA, como se mencionó previamente, en las instalaciones del sector de hidrocarburos, y toca temas relativos al sistema para la identificación y comunicación de peligros por sustancias químicas. En el 1.4, como resultado de análisis de riesgo, ¿qué documento oficial se requiere para poder determinar las acciones a realizar para prevenir y controlar los diversos escenarios de riesgo derivado de dicho análisis? Como resultado del análisis de riesgos asociados a un proyecto, particularmente cuando se trata de actividades altamente riesgosas o que implican el manejo de sustancias peligrosas, es necesario consolidar las acciones preventivas de mitigación y control en un documento oficial para que sirva como guía para evitar la ocurrencia de accidentes mayores. El documento requerido en este contexto es el Programa de la Prevención de Accidentes, PPA. Es un instrumento técnico y de gestión que integra las medidas necesarias para prevenir, controlar y reducir riesgos identificados en los análisis de riesgos y estudios técnicos del proyecto. Su objetivo es garantizar que las actividades del proyecto se realicen de forma segura, minimizando la probabilidad de eventos no deseados que pueden afectar al ambiente, la salud humana, la infraestructura o la comunidad o las comunidades cercanas. Este programa debe ser elaborado por los responsables del proyecto y presentado su evaluación y autorización ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, cuando se trata de proyectos del sector hidrocarburos o de otras actividades reguladas por dichas instituciones. El PPA debe incluir al menos los siguientes elementos: identificación de peligros y escenarios de riesgos derivados del análisis técnico, descripción detallada de las medidas preventivas y el control de propuestas, procedimientos de operación segura, programas de mantenimiento y revisión de equipos críticos, capacitación del personal en seguridad y atención de emergencias, sistemas de monitoreo y detección de condiciones anormales, planes de respuesta ante emergencias, mecanismos de mejora continua y auditoría interna. Fundamento legal aplicable: la obligación de elaborar el programa para la prevención de accidentes está respaldada por el siguiente marco legal. Ley, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ley de ASEA, artículo quinto, fracción primera, establece que ASEA es la autoridad competente para regular y supervisar la seguridad industrial y la protección ambiental del sector hidrocarburos. Artículo 8 indica que las personas físicas o morales responsables de actividades que representan riesgos significativos deberán implementar medidas de prevención y control de accidentes. Reglamento de la Ley de Hidrocarburos en materia de seguridad industrial operativa y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos, artículo 36, señala que las instalaciones en las que se realicen actividades de alto riesgo deben contar con un programa para la prevención de accidentes que incluye el análisis de riesgo y la propuesta de medidas para eliminar o mitigar dichos riesgos. NOM M
005 ASEA 2017, norma de emergencia, establece los requisitos mínimos para la elaboración y aplicación del PPA en instalaciones del sector hidrocarburos. Esta norma detalla los componentes que debe contener el programa, así como los procedimientos para su evaluación por parte de ASEA. Y bueno, como último punto, en el punto 1.5, la instrucción pide, el hecho de ser una actividad altamente riesgosa generaría impactos ambientales adversos significativos. No obstante, por tratarse de una instalación intrínsecamente segura, esto contribuiría para otorgar de la autorización en materia de impacto ambiental. ¿Esto es cierto o falso? Pide argumentar la respuesta desde la perspectiva de la evaluación del impacto ambiental. Y bueno, pues la afirmación de que es una actividad altamente riesgosa con impactos ambientales adversos significativos, eh, eh, pues sí, es en términos generales falsa desde la perspectiva de la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un proceso integral que no se limita a evaluar la seguridad operativa de un proyecto, sino que analiza de manera exhaustiva todos los posibles impactos ambientales, tanto directos como indirectos, acumulativos y residuales. Aunque el diseño intrínsecamente seguro puede reducir ciertos riesgos de accidentes, no garantiza por sí solo que los impactos ambientales adversos sean mitigados a niveles aceptables. Por lo tanto, es que este argumento pues, no sería suficiente para justificar una autorización si los efectos negativos sobre el medio ambiente siguen siendo significativos. Además, los procesos de la evaluación de impacto ambiental se rigen por principios como el principio precautorio y el enfoque de mitigación jerárquica, que exigen demostrar que los impactos han sido minimizados mediante medidas técnicas, compensaciones o alternativas viables. Igualmente, una instalación puede ser segura en su funcionamiento, pero si genera contaminación constante, afecta ecosistemas sensibles o tiene riesgos residuales inaceptables, las autoridades ambientales podrían denegar el permiso. Por dar un ejemplo, una planta química con sistemas de seguridad avanzados aún podría ser rechazada si sus emisiones superan los límites legales o si su ubicación, pues, si la ubicación donde se encuentra amenaza un área protegida. Y bueno, entonces, pues como conclusión de este punto, la seguridad intrínseca es un factor relevante, pero no sustituye la necesidad de una evaluación rigurosa que asegure la viabilidad ambiental del proyecto. Gracias.